Bueno, te presento, ¿no? Eh, en primer lugar, agradecer tu buena disponibilidad, tu generosidad para estar con nosotros, ¿no? Como te comentaba, ¿no? El ingeniero Jorge Guirapoigua, son charlas que hemos creado hace 2 o 3 años atrás, que de vez en cuando las divulgamos a través de la Universidad, ¿no? Pública de Santa Cruz, para las otras universidades, ¿no? Privadas, pero también para el medio técnico, para el medio profesional y para las autoridades de Santa Cruz. Sin menoscabo que también se nos incorporan, ¿no? Profesionales de Argentina, de Chile, de Perú, de República Dominicana, ¿no? De Bolivia propiamente tal, ¿no? De diferentes regiones y departamentos de Bolivia. Por lo cual a todos ustedes sean bienvenidos. Les presento a Juan Carlos Muñoz Abogavir, ¿no? Ya su apellido ya nos está indicando, ¿no? La presencia rica, fructífera de la colonia, ¿no? Palestina en nuestro país. También esto se da mucho, he visto por los apellidos, ¿no? Abuni y otros, ¿no? En Santa Cruz, por lo cual estamos casi, ¿no? Hablando en familia. Juan Carlos es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y entre los años 2022 y 2026 ocupó la cartera de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Chile, ¿no? Muñoz Abogavir es profesor titular, doctor y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, con amplios conocimientos en las materias relacionadas con el transporte. Hemos invitado al profesor Muñoz Abogavir que nos presente logros y resultados de la electrificación del transporte urbano y ferroviario acometido durante las últimas décadas en Chile y en general sobre temas vinculados con la planificación tanto urbana como metropolitana en Santiago en particular y en Chile en general. También que nos comente propuestas que buscan recuperar, ¿no? Rescatar los antiguos servicios ferroviarios que habían tanto a nivel eh, de líneas transversales que iban desde el Valle Central hacia la costa, ramales, ¿no? Como líneas de cercanías en las principales ciudades del país. Por lo cual te dejo, Juan Carlos, con la palabra para que nos puedas informar en la materia. A mi entender, yo creo que el gran logro de la planificación del transporte en Chile es que incide en otros tipos de planificación. Creo que la mejor planificación urbana, la planificación del transporte, es la mejor planificación urbana por sus incidencias en el espacio público, por sus incidencias en, ¿no? Los inversiones que se realizan en obra pública y en infraestructura. Te dejo la palabra, Juan Carlos, y muy agradecido por tu presencia. Muchas gracias. Gracias, Jonás. Gusto de compartir con cada uno de ustedes. Y he recibido esta invitación que me hace Jonás para hablar de lo que hemos avanzado en materia de transporte público y cómo entendemos el tema de transporte público en Chile, en que yo creo que hemos logrado grandes avances. Y uno de los temas más atractivos, diría yo, y me gusta cómo lo plantea Jonás, es que hemos logrado que el transporte público sea, primero que nada, una política de Estado que trasciende administraciones, en que uno recibe la posta del gobierno que venía antes y le construye un nuevo piso al edificio, ¿no? Pero el nuevo piso en el edificio no es posible sin los pisos que pusieron los que vinieron antes. Y esa es una comprensión que ha permitido que el sector vaya mejorando año a año. También es importante el que es un sistema que necesita planificación de parte de la autoridad. Esto no es un servicio que se puede dar simplemente con privado a través mediante un esquema en que el Estado está ausente. El Estado, como voy a argumentar, tiene un rol primordial. Y es muy importante entenderlo bien. Ahora, es muy importante también que el Estado tenga ese rol primordial, lo juegue bien y no se equivoque. Eh, y, por supuesto descanse en la fuerza de la industria privada para poder ofrecer un buen nivel de servicio.
Es un sector que incide todos los días en la vida de las personas y que les afecta, ¿verdad? En la calidad de vida y nos afecta también en la sustentabilidad de cada ciudad. Y por tanto tiene eh, una cotidianeidad que es elocuente, genera grandes frustraciones, pero también permite que las cosas pasen, ¿no? O sea que eso es lo que está en juego, es un sector que está lejos de ser exclusivamente de la ingeniería, es una planificación que exige entender bien los temas tecnológicos, por cierto, los temas de planificación e ingeniería, por cierto, pero también hay mucho espacio para un diálogo interdisciplinario con el urbanismo, con la salud, con el medio ambiente, la energía y con los procesos sociales. Entonces, nuestro país es un país que está ha ido tomando compromisos fuertes con el medio ambiente que afectan también al transporte público. Y me gusta partir por esto porque son compromisos marcos que determinan la posición del país en su aproximación a, por ejemplo, las emisiones. Y nosotros no solamente hemos firmado el Acuerdo de París, comprometiéndonos a una descarbonización al 2050, sino que también hemos llevado adelante estrategias nacionales de electromovilidad que permiten alcanzar esos compromisos. El país está comprometido, por ejemplo, a dos cosas que son bien impresionantes. Dicen, mira, aquí al 2035, o sea, ya nos quedan 9 años, todos los vehículos nuevos que ingresen al país deben ser cero emisión. Todos los nuevos. Y al mismo tiempo, para el 2040, todos los buses que ya estén operando, no solamente los nuevos que entran, también los que ya están operando, tienen que ser cero emisión. Y eso ha generado una serie de compromisos también asociados a la NDC, ¿no es cierto? Estas contribuciones no determinadas del país, nacionalmente determinadas, perdón. Y al mismo tiempo hemos ido generando planes sectoriales de mitigación y adaptación propios de Chile que van sumando también compromisos que le dan un marco al transporte público más allá de solamente el nivel de servicio y la eficiencia de la ciudad. El tema ambiental, el tema de salud es muy relevante. Y yo les contaba y les decía que el Estado es fundamental para poder dar un buen transporte público. Y para esto me gusta anclarme en esta lámina que describe lo que es un drama para los que promovemos el transporte público, que se llama el círculo vicioso del transporte público. Que lo que muestra es que las ciudades, si no hacen nada, si simplemente dejan que el transporte evolucione en forma natural, y cuando digo transporte me refiero a más que el transporte público, también los automóviles, ¿verdad? Las tarifas. Si uno no hace nada, esto evoluciona en la dirección de eliminar el transporte público, de hacer que la ciudad sea una ciudad basada en el automóvil. Para eso déjeme mostrarle este gráfico en que aquí arriba a la izquierda dice, mire, esta es una ciudad, como todas, en que producto de que hay más personas, producto de que hay más ingreso, la gente empieza a comprar automóviles y aumenta la tasa de motorización, como muestra la lámina, la cápsula de la izquierda arriba. Y por supuesto que si aumenta la tasa de motorización, entonces aumenta porque la gente tiene más automóviles, tiende a usarlo. El que tiene automóvil en la casa tiende a usarlo. Y si lo usa, pasan dos cosas. Uno es que hay más congestión, porque hay más tráfico vehicular. Lo otro que pasa es que baja la demanda por buses, porque hubo gente que se cambió del bus al automóvil, o del transporte público al automóvil. Y si hay mayor congestión, bueno, entonces eso hace que los buses circulen más lento, porque hay más congestión de autos, pero como los buses van en medio del trancón, los buses andan más lento. Y si andan más lento, entonces dan menos vueltas por hora. Y si dan menos vueltas por hora, entonces, ¿no es cierto? Los costos de operación comparados con los ingresos son peores, porque tengo que dar más vueltas para recibir el mismo ingreso. Y por tanto, necesariamente lo que tiene que hacer el operador es subir la tarifa. Y acá habíamos dicho que disminuía la demanda por buses. Bueno, si disminuye la demanda por buses, entonces podemos dar menos frecuencia, porque si no los buses van vacíos. Y si baja la frecuencia y sube la tarifa, entonces el automóvil se hace más atractivo y entonces aumenta la tasa de motorización y aumenta el uso del automóvil.
Este círculo vicioso es un círculo que se ha observado en todo el mundo y que si no hacemos nada es lo que va a pasar con cada una de nuestras ciudades. Y por eso es que como existe un consenso también de que las ciudades necesitan eficiencia y necesitan que las personas usen los modos de transporte público colectivo, es que el Estado tiene que intervenir. Y ahí aparecen las cajitas negras, ¿no? En que dice, para que la mayor congestión aquí a la derecha no genere una pérdida de la eficiencia de los buses, póngale prioridad al transporte público, ponga una pista solo para los buses, como tienen los teleféricos, ¿no es cierto?, en La Paz. El teleférico en La Paz no se afecta por el trancón. Tenemos que tener que el transporte público de superficie, una vía, como es en muchas ciudades del mundo, que no le afecte la congestión. Segundo, habíamos dicho que si disminuía la demanda por buses, entonces teníamos que ofrecer menos frecuencia porque no nos alcanzaban los recursos. Y dijimos que si subía el costo de operación de los buses, teníamos que subir la tarifa. Bueno, para que eso no ocurra, pongámosle recursos. El subsidio a la operación del transporte público. Y que se entienda no como un gasto, sino que como una inversión. Y lo tercero es que para evitar que el automóvil se haga cada vez más atractivo, pongamos mecanismos que permitan que quienes usan el automóvil tengan un costo mayor, como por ejemplo a través de políticas de estacionamiento, que lo hace más caro, o como lo está haciendo hoy día Londres, como lo está haciendo Estocolmo, como lo está haciendo hoy día Nueva York, o una tarificación que hace que usar el automóvil para ir a los lugares de alta congestión sea caro. Esas son las medidas que tradicionalmente y más básicamente se proponen. Es importante tener No, estas l'avevo trovato imágenes. al super, Sapolio, no? Sapolio no, no, Sapolio no, buses. Acá entonces tenemos una imagen que yo saqué en un costado del Palacio de la Moneda, en que ustedes pueden ver cómo en esta calle, ¿verdad? En la figura de la izquierda se observa el típico bus en medio del trancón de los automóviles. Y que claro, uno dice, pucha, qué lástima, qué triste ver el bus en medio de los autos, no, no es tan atractivo. Pero la imagen de la derecha muestra la misma fotografía, pero ya si pudiésemos ver el, em, por encima de entre medio de los fierros, y lo que veríamos es no solamente una ineficiencia, una enorme injusticia además, y ineficiencia. El bus lleva muchas más personas. Y lo que demuestra, ¿no es cierto?, es que ese bus hace un uso mucho más eficiente de la vía y que por tanto lo natural es que ese bus tenga una vía despejada y no que tenga que ir en medio de los automóviles con una persona cada uno. Esto se parece como cuando es como que si alguien que fuera al parque de diversiones, en esos montaña rusa, decimos en Chile, no sé cómo se llamará en Bolivia, en que tienen un carro para 10 personas, alguien quisiera usarla solo. No lo dejarían. No lo dejarían. Acá es lo mismo, sin embargo, lo dejamos todos los días y permitimos que las vías se usen de forma poco efectiva. Y lo otro que es importante desde un punto de vista más académico es lo que se llama el efecto Moring, en que pasa con el automóvil y con el transporte público pasa justo lo contrario. Pensemos en los automóviles. Mientras más personas se mueven en auto, se requieren más calles, más semáforos, más espacio público destinado a la vialidad, aumenta la congestión para todos, aumentan los costos de todos. A mí típicamente cuando me llaman de una entrevista, trato de ilustrar esto con que cuando uno está llamando, la mujer llama a su marido o el marido llama a su mujer y le dice, mi amor, voy a llegar un poquito tarde porque estoy aquí en medio del tráfico. Estoy en el trancón. Él debería decir, no estoy en el trancón, es decir, yo estoy haciendo congestión, estoy haciendo trancón, porque si yo no estuviera, todos los que están atrás llegarían antes a su destino. O sea, hay un efecto de aumentar el costo producto de cada viaje adicional que hay en automóvil. Y eso aumenta, por ejemplo, las externalidades como los accidentes, la contaminación y el ruido. Con el transporte público pasa justo lo opuesto. Cuanto más personas se mueven en transporte público, bueno, se requieren más buses o más trenes, pero si hay más usuarios, lo que empieza a ocurrir es que la autoridad dice, bueno, como aumentó la cantidad de pasajeros, vamos a poner más frecuencia. Como aumentó la cantidad de pasajeros, vamos a poner más servicios. Y eso significa que todos, no los nuevos, todos los usuarios tienen más frecuencia, tienen más servicio y por lo tanto esperan menos y caminan menos.
Bueno, se presenta un efecto como justamente el contrario que el que nosotros necesitamos promover. Pasando a Santiago y contarle a Andrés un poco, bajando a lo que ha sido mi experiencia como ministro de Transporte, yo era un profesor de la universidad hasta marzo del año 2022. Y el presidente Boric me pidió que tomara el rol de ministro y lo ejercí por 4 años, desde 2022 a 2026, marzo a marzo, y me permitió conocer el país mucho más e implementar una serie de acciones que les voy a ir contando en esta presentación. A modo de contexto, Santiago es una ciudad de 8 millones de habitantes, el 40% de la población de Chile vive aquí, y ofrece un sistema integrado de transporte público que combina metro, buses y una línea de tren. Tenemos 149 kilómetros de metro, mayoritariamente subterráneo, una línea de tren de 23 kilómetros, tenemos buses que cubren más de 3.000 kilómetros, 6.000 buses operando, que lo ofrecen empresas privadas. El sistema tiene un recaudo electrónico con tarifa integrada, que la gente paga a través de una tarjeta o a través de un código QR, y cada vez más se empieza a pagar a través de tarjetas bancarias. Y la tarifa para viajar por las ciudades es de aproximadamente $1, para viajes que permiten combinar modos, es decir, tú te mueves de bus a metro, de metro a bus, pagando una sola tarifa dentro de un lapso de 2 horas, por aproximadamente $1 de costo. Es una tarifa, como voy a contar, muy subsidiada. Es decir, el costo del sistema es bastante más que $1. Sin embargo, eso es lo que pagamos porque hay un subsidio que lo permite. Y además hay una aplicación que nos permite planificar viajes, y a través del teléfono saber cuánto tiempo falta para que un bus llegue a un paradero. La historia del sistema de transporte público de Santiago da para una conversación larga que podríamos tener alguna vez. Pero hemos pasado de un sistema, yo creo que es buena esta lámina porque probablemente presenta lo que muchas ciudades, quizá en Bolivia y en ciudades del continente, enfrentan, que comienzan y a lo mejor están hoy día en un sistema muy desregulado, en que cada servicio, la verdad es que se ofrece porque hubo un conjunto de dueños de buses que se pusieron de acuerdo para ofrecerlo. Y lo ofrecen con la tarifa que a ellos les parece, con las frecuencias de viaje que a ellos les parece, con los horarios que a ellos les parece, y con poca intervención de la autoridad y poca comprensión de lo que ese servicio significa para el resto de los servicios del sistema. Es como un servicio más. En los años 90 nosotros le pusimos un poco de regulación a ese sistema, fijándole tarifas, fijándole frecuencias, a través de procesos competitivos que eran un poquito ficticios, porque seguía siendo un sistema bastante atomizado. Pero ya el año 2005-2007 inicia Chile, o sea, perdón, Santiago, un sistema que fue muy, muy caótico al principio, pero que dejó plantadas las semillas para lo que hoy día es el sistema de movilidad. Entonces se llamaba Transantiago, y es el sistema que permite que haya tarifa integrada, que haya pago con recaudo, y que el sistema se esté estructurado en sus servicios con una lógica de sistema. Y se ha ido incorporando buses eléctricos y se han ido renovando parte de la operación que proveen los operadores privados a través de sucesivas ya tres licitaciones de servicios que les voy a contar, espero. Hoy día el sistema de red movilidad, y me voy a concentrar aquí en la última parte, ¿no? No les voy a contar toda esta historia. Y como digo, es una historia interesante que puede ser clave para una ciudad como Santa Cruz. Hemos ido generando mejoras en múltiples dimensiones, cada vez más infraestructura para buses. No me voy a concentrar tampoco en el metro. El metro es un sistema que funciona muy bien, es una empresa del Estado, es muy profesional y que no solamente opera estos 150 kilómetros de metro en las 7 líneas que tenemos en Santiago, sino que además va planificando y va construyendo nuevas líneas, sorprendiendo a la ciudadanía con una conectividad cada vez más extensa y al mismo tiempo un nivel de servicio bien extraordinario. El metro de Santiago es fuera de serie. Y los trenes, estamos también avanzando en Santiago con dos extensiones nuevas. Tenemos este servicio hacia el sur de Santiago, pero estamos construyendo ahora dos extensiones más como tren de cercanía, tren suburbano, hacia el poniente, hacia la costa, y también hacia el norte. Si vamos a los buses, y me concentré en los buses porque me imaginé que para una ciudad como Santa Cruz era probablemente lo más a la mano. Hay que trabajar en múltiples dimensiones: infraestructura para buses, mejores condiciones laborales, seguridad vial, ir incorporando mejores buses. Y aquí la electromovilidad es una muy buena noticia. Ir incorporando medidas de género e inclusión para que
distintos tipos de actores se sientan parte y sean parte del sistema de transporte público, y voy a contar al final una historia bonita asociada a las conductoras, ir incorporando tecnología, ir incorporando innovación. Hoy día el transporte público tiene grandes empresas que ofrecen servicios que uno puede ir incorporando cada vez más, y eso se transforma finalmente en un agente de equidad social, a lo cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos perder de vista que la ciudad de Santiago enfrentó en los últimos siglos dos grandes como revoluciones sociales asociadas a aumento de tarifa del transporte público. A mediados del siglo pasado tuvimos lo que se llamó la revolución de la chaucha, que la chaucha era una moneda más pequeña que teníamos operando. Se subió la tarifa en esa cantidad y la gente salió a protestar de una manera desmedida, parecía en ese minuto. Pero lo más terrible en esa línea fue lo que ocurrió en octubre del 2019 en Santiago y al final en todo el país, en que un aumento de 30 pesos, que es el equivalente como a 4 centavos de dólar en la tarifa de transporte público del sistema de Red Movilidad, significó uno de los momentos más violentos que ha enfrentado nuestro país en el último siglo. Bueno, no sé si es un momento muy violento, en que la ciudadanía salió, incluso salió a quemar las estaciones de metro, con un daño enorme para el Estado. Pero ese tema también es importante mantenerlo en el tema de la equidad social. Cuando pensamos en cómo se financia este sistema, bueno, como yo les contaba, hay integración tarifaria, es decir, uno paga con QR, paga con una tarjeta y puede viajar en buses metro y metrotren con aproximadamente $1. Y hay tarifas reducidas para los estudiantes, para los adultos mayores, que pagan un tercio y la mitad de la tarifa respectivamente. Y también hay un premio para los usuarios que viajan mucho. Si tú haces más de cerca de 47 viajes al mes, todos los viajes adicionales que hagas, si pagas con el código QR, son gratis. Y de esa manera premiamos al usuario frecuente. El financiamiento del sistema, y esto es importante, tiene una cuota muy relevante de subsidio y que ha ido aumentando por distintas razones, entre otras por los congelamientos tarifarios asociados al estallido social que tuvimos en 2019. Y hoy día hace que de los recursos que el sistema necesita para operar, la tarifa de los usuarios, lo que se recauda por tarifa, y ahí están, por supuesto, la tarifa del estudiante, la tarifa del adulto mayor, que son menores, y la tarifa del adulto regular, cubre aproximadamente el 35% de los costos del sistema. Es decir, hay un 65% que viene por subsidios de una ley de la República. Y eso que parece al principio como para muchas personas parece como un despilfarro, un gasto innecesario, a mí me parece que mirarlo así es un error. La movilidad es fundamental, permite ejercer derechos como el acceso a la educación, la salud, el trabajo, permite a personas moverse con una tarifa integrada que es más asequible y un mejor servicio. El servicio que tendríamos sería muy similar al que teníamos 30 años atrás si es que no tuviésemos subsidio para el transporte público. eh, Atrae a usuarios del automóvil reduciendo las externalidades negativas. Yo he visto gente que me dice, Juan Carlos, oye, empecé a usar tu transporte público y es re bueno. Eso a mí es como la mejor noticia que me pueden dar. Si es que alguien se pasa del transporte privado al transporte público, producto de la calidad del servicio. ¿Ah? Tiene este efecto virtuoso de impulsar la economía y transformar trayectorias vitales al dar acceso a la ciudad y las oportunidades a personas que de otra manera no tendrían. Pienso en las personas que se mueven en silla de ruedas. Para ellos, el transporte público, al ser asequible, tener facilidades para moverse con una silla de ruedas en ese transporte público, les da un acceso que de otra manera sería imposible. Y esta es la evolución histórica de tecnológica de la ciudad, y aquí ya tengo hasta el 2021 porque después les voy a contar cómo avanzó en el periodo que me tocó a mí ser ministro de Transporte, pero ustedes pueden ver cómo hemos ido progresando año a año, cada vez con más vehículos de mejor estándar. Si uno compara aquí el 2015 con el 2021, hay ahora buses eléctricos del 2021 como un 12% de la flota, 700 buses más o menos. Ya hay cada vez más buses Euro 6, y los buses de más antigüedad y más contaminantes son cada vez menos comunes, ¿ah? Los Euro 3. Esta es una evolución en Santiago es muy clara, y la incorporación de los buses eléctricos ha sido realmente muy, muy positiva para la gente. En regiones tenemos sistemas de buses que son bastante desregulados.
como yo les contaba, un poco más parecido, sobre todo antes de que nosotros llegáramos, bastante más parecido a lo que teníamos en Santiago décadas atrás. Hay una línea de metro en Valparaíso, dos en Concepción, hay empresas privadas con escasa regulación, hay una frecuencia poco confiable que cae fuerte a las 6 de la tarde. Pero estoy hablando de lo que teníamos en 2022, cuando yo llegué. Una flota diésel con bajo recambio, se pagaba en todas las ciudades con efectivo. No había ningún bus eléctrico, ni uno, en regiones, ni uno, ni uno. Y había un conflicto frecuente del conductor con los pasajeros, los dueños del bus. Había buses que circulaban a velocidades altísimas, generando también gran molestia y choques que son a veces fatales. Me imagino que en Bolivia debe ser similar. Y nos planteamos ante ese escenario algunos objetivos. Y lo principal que pidió el presidente fue mejor el transporte público a nivel nacional. Y segundo, y esto porque él es de regiones, él nació en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, disminuye la brecha entre servicios existentes en Santiago y las demás regiones del país. No puede ser que a las demás regiones le llegue los buses que dan de baja en Santiago. Queremos recibir el mismo estándar. Entonces la estrategia fue, bueno, salir a conseguir recursos, definir un estándar como, común para todos los buses nuevos que vayan ingresando, y lo voy a mostrar más adelante, ir introduciendo progresivamente buses estándar red a las distintas ciudades del país, y de esa manera empezar a disminuir la brecha entre los servicios de Santiago y el resto de Chile. Se podrían ir incorporando la regulación de frecuencia, de horario, incluir recaudo electrónico, pago con QR, tarjeta bancaria, desarrollar la aplicación que permite también en regiones saber cuánto tiempo falta para que pase el bus y así mejorar la calidad, también mejorar la calidad de los paraderos. Para sostenibilidad financiera se pasaron leyes sucesivas que permitieron, sobre todo tal vez lo más importante, es generar un subsidio al transporte público en Santiago y regiones por 8 años, que permite, ¿verdad?, que toda esta transformación sea posible. Importante, ¿no es cierto? Ya lo comenté, un subsidio que genera además reducciones muy importantes en las emisiones y también en el ruido. Existe la convicción de que sin este subsidio, ¿no es cierto?, no sería posible ofrecer un nivel de servicio que sea atractivo y que por lo tanto está plenamente justificado como inversión. El sistema se financia, como les decía yo, mayoritariamente a través de este subsidio del Estado, que va a un administrador, una empresa privada, que se gana una licitación para administrar las platas, y ese administrador le paga a los buses, al metro, al tren y algunos otros servicios complementarios. Los servicios de transporte, los operadores, acá estamos hablando de las empresas operadoras de buses, ¿verdad? ¿Cómo se les remunera esta bolsa que llega de la plata que viene del subsidio y que viene de las tarifas? Se le paga a cada operador en función de los kilómetros que opera y en función del pasajero transportado. O sea, si usted, por cada pasajero que registró su validación, aquí tiene su dinero. Por cada kilómetro que operó, aquí tiene su dinero. ¿Sí? Y en paralelo se le paga aparte, y eso es parte de las nuevas licitaciones, una cuota por la cantidad para que pague directamente al proveedor de buses, para que el proveedor de buses no sienta que tiene el riesgo de que a lo mejor el operador no me va a pagar. Para eliminar ese riesgo, en el contrato con el operador viene indicado que el Estado le paga al proveedor de los buses una cuota, y lo mismo para la infraestructura de carga en los terminales. Hemos ido incorporando terminales adicionales provistos por el Estado. Y además se le entregan otros pagos adicionales asociados a que reduzca la evasión tarifaria, que tenga un buen nivel de servicio y otras cosas que tienen que pagarse. ¿Sí? Y al mismo tiempo no está indicado acá, se le penaliza si es que no ofrece el nivel de servicio correspondiente. Los kilómetros operados tienen que tener regularidad en los servicios, tienen que tener puntualidad, tienen que tener buses limpios, tienen que tener una serie de elementos operativos que, si no ocurren, los kilómetros no se pagan. Se definió un estándar red de los buses, que este es un estándar que es propio de un bus eléctrico o un bus diésel, pero es un bus que tiene que tener una serie de elementos en aire acondicionado, cargadores USB, Wi-Fi, cámaras de seguridad, equipamiento tecnológico, GPS, recaudo electrónico, contador de pasajeros, cámaras también que le permiten al conductor saber si es que hay un peatón o un ciclista alrededor del bus para que el punto ciego no le impida, no le signifique tener que pasarlo
a llevar, a veces causando una muerte de un peatón o un ciclista. Al mismo tiempo tienen cabinas protegidas para los conductores, que también ellos lo valoran mucho. Entonces, el bus conectado tiene todos estos elementos. Es un bus de este estándar red que permite que el tipo de bus que llega a distintas partes de Chile sea el mismo. Y eso es algo que la gente valora mucho, sobre todo en regiones que dicen, mira, este es el mismo bus que está operando en Santiago, el mismo, solo que tal vez un poquito más pequeño, porque las condiciones del tipo de bus que se necesita en una ciudad pequeña es diferente. Pero este es y es un estándar que hace que se persiga un nivel de modernidad muy relevante porque los usuarios sienten que el Estado, que el país está invirtiendo en ellos, en su viaje cotidiano. En Santiago, esta lámina que yo le mostraba, el aumento de los buses eléctricos en estos últimos 4 años ha seguido así. Ustedes pueden ver acá abajo cómo pasamos en los últimos años ya a tener 4.400 buses eléctricos. 2 de cada 3 buses en Santiago son eléctricos, lo que pone a Santiago como la ciudad en el mundo, fuera de China, en el mundo, con más buses eléctricos. En ninguna ciudad europea, en ninguna ciudad norteamericana, ni japonesa, ni australiana, ni Brasil, ni México, ustedes van a encontrar más buses eléctricos que en Santiago de Chile. La edad promedio de los buses ha ido bajando. Y en este proceso de ir incorporando más buses se ha ido abaratando también el costo, yo creo que esto es importante, de modo que se hace cada vez más atractivo y más competitivo el transporte público eléctrico en comparación a alternativas diésel. Em, Acá está la imagen, ustedes pueden ver acá cómo nosotros recibimos aquí en 2021 un 12% de buses eléctricos y cómo eso ha ido aumentando. Y hoy día ya son la gran mayoría de los buses de la ciudad y creciendo de la mano de sucesivas licitaciones. En paralelo, la demanda de viaje por el sistema va al alza. Aquí, por supuesto, el año 2020 y 2021 tuvimos la pandemia, que no solamente redujo mucho los viajes, porque claro, la gente estuvo en cuarentena, sino que además se incentivó retiros de pensiones, que yo creo que fue un error, que hizo que la gente comprara automóviles, muchas personas, y eso hizo que bajara la demanda. Además, se instaló el teletrabajo, que yo creo que es algo positivo, hace que hoy día hayamos podido recuperar los viajes y todavía no llegáramos a los niveles que teníamos antes de la pandemia, la verdad. Esta es nuestra evolución. Y esto ha sido de la mano de la electromovilidad, hemos mejorado, de ir combatiendo la evasión tarifaria, permitiendo los modos de pago digital, de ir incorporando conductoras mujeres, nuevos servicios, como los servicios al aeropuerto, los incentivos como el Dale QR, que lo que hace es fomentar que la gente pague a través de darle gratuidad en los viajes cuando llega a un cierto nivel, como yo les contaba, de la mano de las extensiones de metro y de nuevas coberturas. Y las emisiones han ido a la baja, como ustedes pueden ver, en material particulado, de lo que teníamos el año 2018 a lo que hay hoy día, hay un 74% menos de lo que emiten los buses, y en carbono equivalente, incluyendo el carbono que es necesario para generar la energía, hay un 40% menos. Entonces, el transporte público está haciendo su esfuerzo por reducir las emisiones, no solamente de ambientales, sino que también de ruido. Y esto es una cosa más notable del sistema. Los buses eléctricos generan un 64% menos de energía acústica en los ejes principales, en la media un 54% en Santa Rosa, donde y la gente lo agradece, y a mí como ministro me lo decían. Lo que más le agradezco es que donde yo vivo, ahora puedo empezar a dormir bien, porque antes con los buses diésel, la verdad que el ruido era infernal, y ahora con los buses eléctricos la situación ha mejorado tanto. Muy importante también, como parte del modelo de negocio de las empresas, hemos ido avanzando a través de una empresa del país que se llama, una empresa estatal que se llama Desarrollo País, que vaya comprando los terminales y los vaya facilitando para que las empresas de buses los equipen como terminales de energéticos. Esto es bueno porque los terminales de buses son infraestructura crítica para la ciudad. Están ubicados en lugares donde si el dueño se pierde la licitación y dice, ah, entonces no voy a ocuparlo como terminal y vamos a poner aquí otro tipo de uso de suelo, la ciudad pierde un lugar estratégico de donde se almacenaban los buses para poder iniciar su operación cada día. Y por eso es que es bueno que esta infraestructura vaya poco a poco pasando al Estado, de modo de poder permitir, ¿no es cierto?, que se dé garantía de la continuidad de los servicios, aun cuando el operador interrumpa, ¿no es cierto?, su trabajo porque pierde la concesión o porque lo gana otro.
Este es un modelo que hemos desarrollado que en ese sentido reduce la barrera de entrada, fomenta la competencia, porque si tú quieres que dos empresas compitan por dar un servicio, pero hay una que es dueña del terminal y la otra no, es muy difícil que la que no es dueña del terminal realmente gane. Son inversiones de largo plazo que permiten, ¿no es cierto?, además que el Estado sea el que captura las plusvalías de invertir en un electroterminal. Esta es la diferencia el año 2021 con el año 2026 en cantidad de electroterminales en Santiago. Como ustedes pueden ver, es un cambio realmente grande, que cada vez hemos ido aumentando más la cantidad de terminales eléctricos a un nivel de que se transforman en el nuevo estándar, y para los vecinos de esos terminales es una muy buena noticia. Y esto se ha logrado de la mano de licitaciones de buses. La licitación 2023, que fue la primera que nos tocó a nosotros hacernos cargo, permitió un ahorro de un 15% de los costos, que es muy alto en comparación a lo que estábamos pagando por esos mismos servicios antes de la entrada en operación de estos servicios. Son 60 millones de dólares anuales de ahorro que se generaron producto de esta licitación, y que permitió, ¿no es cierto?, a través de la competencia de distintas empresas, muchas de ellas internacionales, lograr esta ganancia. Tiene varios elementos el modelo de licitación, tal vez no sé si importante detallarlo, sino que quizás voy a hacer un poco más rápido para poder tener espacio también para poder tener preguntas con cada uno de ustedes y poder conversar y contarles antes también lo que hemos estado haciendo en otras ciudades de Chile. Participaron empresas de distintas partes del mundo, esto es bonito. Chile es un país muy abierto al mundo, y tenemos participantes de distintas partes que observan a nuestro país para venir a competir. Un último elemento que quería comentar también es que en el gobierno del presidente Boric hizo un esfuerzo por darle una política de género importante, un prisma de género a las políticas que se iban implementando. Y en este caso una cosa que hicimos fue fomentar y exigir que las empresas de buses contrataran mujeres. El transporte público en Chile ha sido tradicionalmente un rubro muy, muy masculino, en que los conductores eran tradicionalmente todos hombres. No tengo recuerdo yo de niño de alguna vez haber visto una mujer conduciendo un bus. Y sin embargo se ha ido incorporando una mujer en un espacio en que además faltan conductores en Chile, y que para las mujeres, muchas de ellas que son jefas de hogar, el principal sustento de sus familias, a veces viven solas con sus hijos, y viven cerca de los terminales de buses, porque viven en la periferia donde no hay muchas oportunidades formales de trabajo. Esta política ha sido una política que ha tenido ganancias para todos y no hay quien no la avale. Y hoy día ya cerca de un 12%, más de un 12% de las mujeres, 12% de los conductores del sistema son mujeres. Como ustedes pueden ver, hemos ido avanzando desde el año 2007, en que teníamos 40 mujeres conduciendo, a más de 2.300 el día de hoy. Eh, Ahí se ve el gráfico de cómo iba aumentando las políticas. Quisiera presentarle un par de videos que les van a gustar y que ilustran parte de esta transformación. Gracias a la electromovilidad, Santiago es un referente en América Latina y el mundo en el transporte público. Más de 5 millones de viajes se realizan en un día laboral a través de los 6.500 buses que cubren una red de 3.150 kilómetros. También, gracias al Metro de Santiago, el más extenso de Sudamérica con 149 kilómetros en sus 7 líneas y un tren de cercanía de 20 kilómetros. Se trata de un modelo que crece y avanza. 1.800 buses eléctricos serán incorporados de manera progresiva en los próximos 8 meses, permitiendo aumentar la cantidad de unidades cero emisión en un 465% entre el 2022 y el 2026. Los buses eléctricos son responsables solo del 3,3% de las emisiones contaminantes, versus el 90% que generan automóviles y motocicletas. Además, gracias a la electromovilidad, se ha reducido el ruido en hasta un 44% en ejes como Alamedas. Este avance también tiene rostro de mujer, ya que entre marzo del 2022 y marzo del 2025 hemos aumentado 115% el número de mujeres conductoras en buses de transporte público en Santiago. De la mano de la electromovilidad, el sistema avanza a pasos agigantados hacia nuevos y mejores estándares de servicio para que el transporte público de calidad llegue a todos los rincones de Chile.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y bueno, esta transformación ha tenido una contraparte muy positiva por parte de la evaluación que hacen los ciudadanos. Ustedes pueden ver acá del año 2016 al año 2025 la evolución de la nota que le ponen al sistema la gente en Santiago. En Chile la nota máxima es un 7 y cuando el sistema partió por ahí por el 2007 tenía con suerte un 4. Y hoy día ya estamos en la mejor nota que teníamos tenido nunca, en que ya tenemos un 5,7 y contentos porque ya el sistema se transforma, eso es evidente, en un atributo característico positivo de Santiago. Los visitantes lo valoran. Y en regiones, bueno, es algo muy parecido a la historia, solo que partimos desde cero. No había ningún bus eléctrico operando en regiones. Los sistemas regulatorios eran, en mi opinión, escasos. Había aplicación red regional en poquitas ciudades y no teníamos ninguna ciudad operando con recaudo electrónico. Y nos propusimos avanzar fuerte en eso, incorporando cada vez más buses con sistemas regulados y hoy día ya tenemos un porcentaje muy relevante de servicios y la mitad de los buses de Chile de fuera de Santiago ya están sujetos a regulación de horario, a regulación de frecuencia y eso por supuesto que mejora, ¿no es cierto?, el nivel de servicio que la gente recibe. Y al mismo tiempo eso ayuda de la mano de estos subsidios, de la ley de subsidios que permite que haya recursos para regiones. Eh, Mm, acá, esto. Esto es el mapa que muestra los buses eléctricos en regiones. Ustedes pueden ver, cuando llegamos no había ni uno, como yo les contaba. Y hoy día pueden ver como en rojo, en el circuito rojo son los buses que ya están operando, en azul los que están en implementación. Algunos de ellos ya están próximos a implementarse en este periodo de gobierno. Por ejemplo, estos 41 aquí en Coquimbo, en la ciudad de Valle, ya están próximos próximos a inaugurarse. Pero es una política, ¿no es cierto?, que muestra que ya hay casi 400 buses eléctricos operando y 1.100 que están proyectados para este próximo año. Es una política que da gusto porque es el mismo estándar el que llega a distintas partes de Chile. Hay un recaudo electrónico que al mismo tiempo se ha ido instalando en muchas ciudades, en que la gente vivía en regiones, incluso en aquellas que no tienen buses eléctricos, pueden pagar con su tarjeta VIP local, con código QR o con tarjetas bancarias, con tarjeta Visa, con tarjeta Master, con tarjeta de débito. Y eso ofrece una modernidad muy, muy relevante y elimina el conflicto entre el usuario y el conductor. Acá está el mapa de nuevo de Chile en las ciudades que ya tienen en implementación los sistemas de recaudo electrónico. Y esto también es parte de lo que nos llena de orgullo de lo que se pudo avanzar en este periodo de gobierno. La aplicación red regional, la que ustedes ven ahí, esa imagen, en la que muestra en distintas ciudades de Chile cuánto tiempo falta para que llegue el bus, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, la persona está marcando en el puntito rojo, acá es donde está la persona, y le pregunta al sistema cuánto tiempo falta, y le dice que la micro 121, que es la patente BPDF 21, está a punto de llegar. Y eso es fantástico, porque hace que el tiempo que uno está esperando en el paradero, ese que uno se siente muy frágil, porque, porque uno sabe cuánto tiempo falta para que llegue el bus. Gane certidumbre y sepa realmente cuánto tiempo va a estar allí. Permite planificar viajes, le da dignidad, ¿ah? Le da modernidad al transporte público. Eh, Hoy me saltó hay una lámina que no me quería saltar. Un segundo. Este video es bonito también, es parecido al anterior. ¿No? Gente hoy me comentó una tarea muy especial. Transporte y telecomunicaciones con un encargo particular de que no piense solo en Santiago, sino en el transporte de todo el país, Juan Carlos Muñoz. Y hoy, de Antofagasta, la primera ciudad a la cual llegaron los buses eléctricos, podemos decir que los buses eléctricos ahora no solamente están en Antofagasta, también en Arica, Iquique, Copiapó, Coquimbo La Serena, Valparaíso, Colina, fuera de la provincia de Santiago, Rancagua, también están en construcción en Temuco y en Puerto Montt. Una tecnología que cambia la calidad del transporte público, que antes todo estaba en Santiago. Y de la mano de estos buses eléctricos, pero también de la mano del recaudo electrónico y la aplicación red regional, podemos decir que cumplimos ese desafío de ir acortando la brecha en la calidad de servicio del transporte público en Santiago y nuestras regiones. Bien.
Y para terminar, bueno, ¿qué es lo que permitió esta transformación? Y vinculo con lo que dije al principio, ¿no? Entender las políticas de transporte como políticas de Estado es fundamental. Y yo espero que las autoridades que vengan en el futuro vayan reconociéndolo de esa manera y nunca más volvamos a decir que la licitación que hizo el gobierno anterior era una eh, licitación poco profesional y hay que empezar desde cero, que eso no pase. O que políticas que estaban dando buen resultado se interrumpan. Yo creo que es clave también la confianza en la asociación público-privada, entre el rol del Estado y el rol de las empresas privadas. Eh, es ese diálogo, esa compenetración entre ambas perspectivas la que permite, creo yo, que el sistema evolucione como ha evolucionado en nuestro país. Es bueno alcanzar consensos amplios respecto a que sí se necesitan subsidios y tener los acuerdos que sean necesarios para conseguirlo. Tener un cuerpo profesional de excelencia que sea estable, además, en el Estado. Y también las empresas operadores para enfrentar los procesos que están involucrados en esta mejora continua. También fue importante la convicción de creernos que Chile podía ser un referente, porque hay en Chile más buses eléctricos de Santiago que en ninguna parte del mundo. Y alguien podría decir, ¿qué? ¿Por qué eso va a ser así? ¿Por qué en Santiago antes que en otras ciudades del mundo? Y esa confianza, esa convicción creo que fue muy relevante para poder llevar adelante la innovación que esto exigía y generar esa industria en Chile de los operadores de buses, las empresas proveedoras de buses, los suministradores de energía, las empresas que diseñan los terminales, las empresas financieras que contribuyen con recursos para que todo esto sea posible. Y también un país que está siempre mirando al resto del mundo para aprender y adoptar las novedades y las mejoras que los otros países ofrecen. Esa es mi presentación. Eh, Quizás podemos conversar un poquito de trenes también, que entendí que Jonás quería conversarlo, en que también se hicieron avances muy relevantes en nuestro país en el último tiempo y que sigue siendo también una política de Estado que de acuerdo se nos enorgullece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos. Excelente presentación. No sé si vamos a generar algunos espacios de comentarios y algunas preguntas. Buenas noches, arquitecto Prado. Gusto Buenas saludarlo. noches. Buenas noches. Sí, ¿Puedo hacer una sí, pregunta? sí, 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 Ahora, sí, sí, sí. agradecer muchísimo al ingeniero, es una presentación excelente. Me quedó una duda. Estamos hablando de una empresa estatal de transporte público eh, que obviamente contrata todos los servicios a través de concesiones o es otra escala, porque en Bolivia el transporte público está encomendado a los municipios, quienes en muchos casos no tienen los recursos económicos, no hay una unidad, digamos, en el tratamiento. Municipios como Santa Cruz, que tienen 2 millones de habitantes, no reciben ni un centavo del Estado, mientras que, por ejemplo, La Paz ha resuelto parcialmente su transporte público con un proyecto de 1.000 millones de dólares, que son los famosos vía cable. Entonces, no hay mucha claridad. Y aquí nos debatimos en que es un servicio público, pero al mismo tiempo es privado, porque en realidad es un servicio que lo prestan sindicatos, cooperativas, sistema informal, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos pasar a un sistema como el que nos presenta usted ante esa situación? Porque de lo que yo he entendido, al final de cuentas, es el Estado, el gobierno central, el que ha asumido directamente el transporte público de las ciudades, ¿o no es así? Esa sería mi pregunta en general y mis felicitaciones. Bueno, justamente eso es lo que traté de explicar al principio, ¿no? Cuando yo decía que en el caso de Santiago, o el caso de Santa Cruz, probablemente ustedes están aquí en lo que nosotros teníamos en 1980, buses sin regulación. Buses en que es un operador de buses, que ni siquiera es una empresa, probablemente me animo a adivinar que en Santa Cruz lo que hay es que el servicio lo brindan entre 35 personas, en que algunos tienen un bus, otros tienen dos buses, contratan al hijo, contratan al cuñado, y operan mientras tengan tiempo y mientras tengan ganas. Y el servicio que se ofrece es poco confiable y nadie o muy poca gente sale a preferir el transporte público cuando tiene alternativa.
Y eso es lo que uno tiene que lograr, conseguir un consenso político de que eso es inaceptable, de que eso es una tumba, una lápida para la ciudad, una lápida para un transporte que es el sistema circulatorio de la ciudad. Una lápida para un sistema circulatorio que es fundamental en términos de eficiencia y en términos de equidad y de sustentabilidad. Entonces, si somos serios como país, si somos serios como ciudad, no podemos permitir que algo tan importante como eso se dé en esas condiciones. Y eso es lo que yo decía, que en Chile lo que se trabajó y se avanzó fue de la mano de acuerdos importantes legislativos. Ah, no sé, yo tengo por acá, en que uno dice, oye, tenemos que estructurar esto de otra manera. Y aquí lo que tiene que haber es un organismo del Estado, que puede ser de la ciudad, puede ser del país, puede, da lo mismo, pero es el Estado el que planifica el transporte público en esta ciudad. Es el Estado el que va confiando en empresas privadas, pero bajo el esquema regulatorio del Estado, para que provean el nivel de servicio de buena manera y reciban ingresos más allá de los que las personas pueden pagar. Solo la tarifa no alcanza. Solo la tarifa nos alcanza para tener lo que ustedes ya tienen. Sin subsidios creo que sería difícil poder estructurar algo mucho mejor que sea lo que hoy día ya hay. Probablemente algo se puede mejorar, ¿no? Pero no de lo que estamos hablando aquí. Y por tanto, lo que tiene que haber es un consenso de que como país, como ciudad, uno quiere poner recursos adicionales en que Santa Cruz de la Sierra tenga un transporte público de mejor estándar y hay que salir a conseguir esos fondos. Eh, me parece difícil y en ese sentido entiendo que las condiciones que está Bolivia hoy son particularmente difíciles y dolorosas. Eh, Difícil poder avanzar en un mejor transporte público solo financiado con lo que los usuarios de transporte público pueden proveer. Y respecto a la solución de La Paz, claro, ahí se ve, pues, hay recursos adicionales, ¿no? La geografía de La Paz, lo conozco poco, la geografía de La Paz puede perfectamente justificar el sistema de cable, pero yo creo que en condiciones normales el transporte público en una ciudad se debiera resolver eh, con sistemas de superficie de buen estándar. El sistema elevado es caro y de poca capacidad. Entonces yo preferiría más bien poner recursos en eso otro, en un buen sistema de transporte público de superficie. Y, y sí, sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Juan Carlos? Ya, me gustaría que al principio yo comenté de cómo el transporte público, las mejoras que se introducen en el transporte público y que tú las has explicado tan bien, ¿no? Incide, ¿no? En una mejor ciudad, en un mejor espacio público, ya lo dijiste ya con respecto al medio ambiente, pero también es un motor de desarrollo, ¿no? Que de alguna manera promociona otras inversiones, como por ejemplo en áreas verdes, en equipamientos, en nodos de desarrollo, el papel que juegan las estaciones de metro, por ejemplo, como nodos de cambio y de mejora, de transformación de la ciudad. Sería bueno que pudieses, tú como ingeniero, ¿no? A los arquitectos nos pudieses indicar ese tema de cómo el transporte público incide en una mejor ciudad, en calidad de vida, en belleza, en limpieza, en accesibilidad. Eso. No, yo creo que ahora lo que tú dices es fundamental. Eh, Creo que el transporte público es un gatillante del tipo de ciudad que tenemos. Y creo que tener buen transporte público permite no solamente que haya personas que estén disponibles para preferir el transporte público a otras alternativas, sino que al mismo tiempo de poder, sobre todo cuando está gobernado el transporte público, de poder estructurar en torno a los puntos de transferencia, darle a la gente alternativas que sean particularmente atractivas más allá de solamente
un servicio de movilidad. Si tú te mueves por el metro de Santiago, vas a darte cuenta que el metro de Santiago es el principal museo de Chile, porque hay la gran cantidad de estaciones que tiene exposiciones artísticas fabulosas. Y resulta que por el metro de Santiago circulan 2.300.000, 2.400.000 personas todos los días, y esa gente está expuesta a ese arte. El metro es también lugares donde hay la oportunidad de poder resolver un problema de salud, donde poder conseguir alimentos o que comprar cosas que te van a llevar a tu casa. Hay un bibliómetro donde tú puedes conseguir libros para poder acompañarte durante el viaje. Es decir, el transporte público, y eso solamente dentro del servicio. En la superficie, el metro además genera plusvalías, porque genera la oportunidad, ¿no es cierto?, de que los viviendas que están alrededor de las estaciones ganen en atractivo producto de su cercanía a un modo de tan alto estándar. Yo estoy convencido que en los buses eléctricos pasa algo parecido, en que producto de tener, por ejemplo, terminales eléctricos, la gente, los alrededores de los terminales eléctricos empiezan a ser lugares mucho más atractivos de donde vivir. Y por lo tanto, me parece fundamental, además, el que el transporte público está dispuesto para servir a las personas, y eso tiene que estar por encima de cualquier otro propósito. Y cuando uno lo deja 100% la planificación en manos privadas, esas dos cosas no quedan necesariamente bien alineadas. El empresario podría decidir, el empresario de buses podría decir que en realidad mejor no se pone cerca del tren porque el tren le compite, lo que sería una tontera, porque significaría que para los usuarios los modos de transporte no están realmente colaborando ni disponiéndose de una manera que les permita a ellos, a los usuarios, poder tener un mejor servicio, sino que más bien disponiéndose de una manera que los operadores les signifique un buen negocio. Eso no lo podemos permitir. Y por eso es que es tan importante también el rol de planificador de la autoridad para que el transporte público sea todo lo que puede ser. Y yo creo que tenemos en el mundo muchas ciudades que son bastante ejemplares en esta materia, y que son también parte de la inspiración que nosotros en Santiago hemos ido siguiendo para disponer lo que hoy día está dispuesto aquí en nuestra ciudad. En la pregunta, por favor. Sí, sí, Marco. Gracias. Muy buenas noches, ingeniero Muñoz. Muy agradecido. En rigor, una conferencia bastante interesante y muy esclarecedora en el caso de Chile en general y que nos sirve como un gran ejemplo para el país nuestro. Como decía el arquitecto Prado hace un momento, en Bolivia lo que tenemos es un transporte privado de servicio público, lo cual ya marca una diferencia porque es un transporte informal, miniaturizado, que se considera un poder político económico que cuando ellos consideran y tienen demandas, obviamente pueden paralizar incluso el país. Eso yo antecedo por lo siguiente, porque cuando uno tiene algo ya establecido y de mejor calidad como tiene Chile, puede ser crítico. Yo recuerdo, yo he tenido la oportunidad de vivir en Santiago 6 años cuando hacía mi posgrado en la Católica y he podido ver el tema del Transantiago, por ejemplo, que para nosotros ya era un buen medio de transporte, pero sin embargo los amigos chilenos ya encontraban alguna falla en ello porque ya habían superado, digamos, los famosos buses amarillos que tenían antes. Y aquí yo lo que quiero, antes de hacer mi pregunta, es recalcar algo que es importante, que creo que lo ha mencionado. Hay una excelente asociación interministerial en Chile, el MOP, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Transporte, que hace que de alguna manera los proyectos puedan ser vistos de manera integrada. En ese sentido, a mí me ha llamado muchísimo la atención el tema de la equidad territorial, todo en el sentido de que ustedes han puesto, por ejemplo, buses eléctricos en todo el país de Chile, no solamente ni en la ciudad capital, ni tampoco en la región metropolitana. Y ese es un avance muy importante porque de alguna manera están viendo los intereses de todo el tipo de la población y eso se debe a la voluntad política. Chile es un buen ejemplo en ese sentido y usted mismo ha mencionado que el transporte es una política de Estado y por eso posiblemente esta situación se da con ese éxito en Santiago. Además que es un referente el tema que usted ha hablado incluso del género, conductoras mujeres, nos parece pero excelente.
es algo que creo que ni en México se ha dado, a pesar de tener también un sistema de transporte bastante interesante. Y bueno, el sistema que ustedes tienen de medios actualmente, en el metro, los buses eléctricos, la infraestructura que tiene que recepcionar a estos medios y la intermodalidad, hace algo del transporte público algo muy interesante y me imagino que muy receptivo en el país de Chile. Y ahí viene mi pregunta. De acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿cómo han logrado consolidar un sistema que pueda abastecer la necesidad casi total de un público que usa el transporte, claro, de una población que utiliza un transporte público eficiente, con comodidad, con seguridad, pensando en la gente y en el desarrollo urbano, que es algo muy importante, y además pensando en mejorar la planificación de la ciudad? Eso yo le consulto para poder adecuar de alguna manera un sistema integrado de transporte público en Bolivia, y que seguramente la solución para nosotros podría ser una asociación interesante entre público y privado. Gracias. Bueno, es una pregunta difícil porque eh, que yo de alguna manera traté de responder en mi presentación, de alguna manera, ¿no? En que traté de transmitir la relevancia de que para que eso ocurra, poder tener consensos políticos amplios, de que esa visión que yo he tratado de transmitir y que es distinta a lo que ha ocurrido en Bolivia por siglos, que que esa visión es algo deseable. Y que no solamente es deseable, sino que además requiere una inversión que como país estamos dispuestos a disponer. Por una parte, en la profesionalización de los cuerpos profesionales del Estado, en que uno dice, tengo una autoridad, como en el caso de Santiago, que es capaz de poder planificar adecuadamente, es capaz de poder hacer los procesos de licitación a privados de forma correcta, con los incentivos correctos. Este es el transporte público es un servicio en el cual es muy fácil poner los incentivos mal. Y poner los incentivos mal significa que a veces el operador dice, me conviene no operar. El operador puede decir, me conviene saltarme un paradero. El operador puede decir, me conviene no atender una zona de la ciudad. Y esas cosas pasan. Por lo tanto, es clave poder tener un buen equipo profesional aprovechando las tecnologías que están hoy día disponibles para que el servicio sea exactamente aquello o lo más cercano posible a aquello que soñamos y que quisiéramos para toda la ciudad. Y que ese servicio se brinde en los periodos de tiempo que son los que hemos definido y llegando a los distintos rincones de la ciudad para que nadie se nos quede sin servicio. Lo primero es un buen grupo profesional. Y yo aquí mi invitación sería no inventar la rueda, sino más bien emular aquello que en otras ciudades ha mostrado funcionar bien. Dentro de Sudamérica, si yo pudiera, miraría a Santiago, miraría a Bogotá probablemente, a lo mejor alguna otra ciudad colombiana, miraría a Sao Paulo o Río. O sea, creo que hay algunas ciudades que han logrado buenos avances y que tienen muy buenos cuerpos profesionales para poder llevar adelante un desafío como ese. Y lo segundo, y lo segundo es tener recursos para poder modernizar. Eh, hay, hay que lograr conseguir voluntad de parte del país para decir que poner recursos en un mejor transporte público significa que los automóviles van a ir más rápido. Significa que la gente va a tener más dignidad, significa que vamos a tener menos contaminación, significa que vamos a tener menos personas muertas en atropellos y choques. Significan muchas cosas positivas y que vale la pena financiar. Muy amable. Gracias. Encantado. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Eh, Jorge, ¿puede ser, Alonso? Sí, sí, Una, sí. una cosa anecdótica, ingeniero, no muy seria, pero resulta que aquí en Santa Cruz uno de los grandes problemas que tenemos es que el usuario, el pasajero, no valoriza su tiempo y curiosamente sí valoriza lo que camina. Entonces tenemos muchos cruceños en los barrios populares que consideran que el servicio de Santa Cruz, que recoge pasajeros por todo lado, que se mete en calles secundarias, que para donde sea, etcétera, dicen que es el mejor
servicio del mundo, porque la gente hace así y el micro se para y lo recoge. O le dice, maestro en la esquina y se para y lo deja. Entonces, para mucha gente no hay que tocar porque es un servicio perfecto cuando se le habla de las paradas, cuando se le habla que los buses tienen que ir sobre las vías troncales, no en calles secundarias, porque van en calles secundarias y cuando llueve ya no van, porque llueve. Entonces, al final lo que hemos visto es que el pasajero no valoriza su tiempo porque ese mismo bus lo recoge de su casa, pero después lo hace recorrer una hora en recorridos sinuosos hasta llegar a donde tiene que llegar, en un recorrido que podía durar 15 minutos. Pero como está sentado, cree que está siendo bien servido y lo ha recogido de su casa o lo ha recogido en la esquina, pero no valoriza su tiempo. Ha perdido una hora de cada día sentado inútilmente porque la línea del bus está diseñada en función del dueño y no en función de la eficiencia. Ese es un tema interesante que se lo dejo a ver si han tenido experiencias parecidas. Lo que dice Fernando es clave. Es clave porque de alguna manera refleja de una manera sencilla el que los sistemas de transporte tienen una particularidad, que es que el nivel de servicio a unos afecta a terceros. Eso no pasa en otros mercados. Que los zapatos que tú te compres y los zapatos que yo me compre son totalmente independientes. Lo que tú hagas no depende de mí. En el caso del transporte público, los servicios están todos cruzados unos con otros y hay impactos cruzados como los que tú acabas de describir. Si el sistema es un sistema que lo que busca es llevar a cada persona desde su origen a su destino y caminando el mínimo posible, eso significa los recorridos que son extraordinariamente largos y largos de distancia y por lo tanto caros de proveer. Y segundo, lentos y por lo tanto la gente pasa mucho tiempo. Entonces, la pregunta es cómo tú logras convencer al operador, que además está acostumbrado a operar así y cree que si hiciera algo distinto nadie lo preferiría, yo creo que es un error y una equivocación, en que se anime a hacer algo distinto. Y ahí es donde se necesita un ente planificador muy fuerte que permita decir cosas como, bueno, en Chile lo hicimos mal, yo creo, porque hicimos lo que se llamó un Big Bang y cambiamos todo de un día para otro. Y yo creo que eso fue un error. Pero lo que sí se puede hacer es tal vez, por ejemplo, ofrecer al lado de ese servicio que hace vueltas increíbles, un servicio expreso, un servicio que no lo hace. Y mi apuesta, Fernando, mi apuesta es que todos esos discursos que tú acabas de mencionar se caen. Y la gente va a salir a caminar las 2 cuadras para poder tomar el servicio que en vez de demorarse una hora le va a llevar al centro en 20 minutos. Tú empiezas a educar con la evidencia y con el servicio. En el caso de Santiago, yo tuve una situación parecida de servicios que desde la ruralidad entraban a Santiago hasta el centro de la ciudad a dejar a la gente. Y yo exigía que lo dejaran a la periferia, donde hay metro, para que la gente pueda entrar de forma rápida y sin tener que generar congestión por parte de los buses. La única forma que lo logré fue cuando un terminal tuve que clausurar por forma exógena y yo me negué a volverlo a abrir. Y hoy día ahora el sistema está funcionando como yo predecía que iba a funcionar, a una menor tarifa, porque ahora los servicios de buses no tienen que entrar hasta el centro de la ciudad, y con una cantidad de gente mucho más contenta porque las condiciones en que transbordan el metro es mucho más seguro y efectivo. Pero tenemos una inercia muy grande para poder hacer este tipo de cambios, y mi sugerencia en ese caso sería ofrecer el servicio directo y ver qué pasa. Y mi apuesta sería que la mayoría de la gente terminaría prefiriendo el servicio rápido. Hay momentos en los cuales es bueno tener la parada en cualquier lado, de noche, por ejemplo. Nosotros en las noches permitimos que el bus te deje en cualquier lugar, porque las condiciones de la caminata son mucho menores y porque el bus va con mucho menos personas. Pero eso pasa entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. El resto del día, solo paradas autorizadas. Ujú. Gracias. Comentarios más. Bueno, me escuchan, ¿no? Sí. Ya, bueno, estamos llegando al final ya de esta excelente presentación de Juan Carlos. Y bueno, y comprometernos en el futuro a otras participaciones, ¿no? En lo posible, si existe la posibilidad, también de llevarlo a Santa Cruz y que realmente se presente frente a las autoridades, ¿no? Ese sería importante, ¿no? Sí, sí, claro que sí, profesor. Nada, muchas gracias en ese sentido. Yo tengo una pregunta en lo particular. Nosotros en Santa Cruz,
en el tema de transporte, y ya lo mencionó aquí el arquitecto Prado, pero también el tema metropolitano. Se está hablando bastante sobre un tema de tren, ¿no? Para Santa Cruz, ¿no? En este sentido, ¿no? La nueva gobernación está hablando sobre este tema de tren. El JICA ha estado impulsando un plan del BRT también. El gobierno municipal de Santa Cruz también está viendo el tema ciclovías, ¿no? En este sentido. Y bueno, eh, algo que me pareció interesante en Medellín fue la articulación de la planificación del transporte con la planificación territorial, ¿no? Y es algo que aquí en el caso de Santa Cruz, el plan del JICA, que fue un plan para la mejora del transporte 2018-2035, no hay nadie, no hay ninguna institución que la haya asumido, ¿no? Tanto en la gobernación como en los municipios, ¿no? Entonces hay un vacío ahí de gobernanza, quién se hace cargo de los estudios de planificación, ¿no? En este aspecto, ¿no? Entonces, tenemos una debilidad institucional tanto en el gobierno departamental, en los municipios, a nivel central también, en ese sentido. En ese aspecto, eh, estamos también viendo ese tema del tren que se está hablando bastante, para buscar la integración metropolitana en Santa Cruz. Y sin embargo, en el tema del metro no se ha abordado, ¿no? Un poquito como comentario, ingeniero Juan Carlos, ¿no? En el caso de Santa Cruz, ¿no? Me es difícil, Jorge, comentar mucho porque no conozco los detalles, ¿verdad? El tren de la que propone, o sea, en general yo supondría que una ciudad como esta es atractivo poder tener, esta ciudad de 2 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, Santa Cruz. Un poco más de 2 millones, Una casi ciudad que dos debiera millones. tener, en mi opinión, algún modo Sí, de transporte masivo cuando digo transporte masivo me refiero además a a un servicio que tenga alto nivel de frecuencia, alto nivel de capacidad y que tenga una vía despejada que no está sometida a congestión. Y los países han resuelto esto a través de metro, muchos, y también a través de corredores BRT, como usted decía. Y habría que ver cuáles son las condiciones específicas, me parece a mí, de la ciudad y de la demanda, de los patrones de demanda para definir, y también de las vías en particular para definir cuál podría ser una buena estrategia y una buena inversión. Yo creo que hay que perderle el susto a limitar el espacio para los automóviles. Los automóviles, la verdad es que no nos van a permitir que la ciudad sea muy eficiente y más bien alimentar el flujo automovilístico lo que logra es que la ciudad sea cada vez más difícil de vivir. Entonces, el disponer de espacio para los buses es algo que yo haría de todas maneras reforzado con cámaras, si es posible, para que los vehículos puedan circular, los autobuses, me refiero, con vías despejadas. Em, yo creo que es bueno que la ciudad invierta en movilidad y que invierta en el sentido en transporte masivo, sea ferroviario, sea de alta capacidad de buses, pero invertir de forma inteligente en reducir toda esa como prioridad que tiene el automóvil en los movimientos permanentes, que con su baja efectividad y su baja nivel de utilización de personas por vehículo, hace que sea poco efectivo para Santa Cruz. Entonces, yo nunca he estado en Santa Cruz, debo decir. He estado solamente un día en Bolivia que fui hace un año con la ministra de Interior en ese momento a firmar un convenio, entre que otras cosas permitió homologar las licencias de conducir entre Bolivia y Chile, y me permitió recorrer un par de los teleféricos de La Paz. No conozco el resto del país, me encantaría alguna vez visitar, pero uno siempre escucha, ¿no es cierto?, de Santa Cruz como una ciudad preciosa. muchas gracias, muchas gracias. No hay ningún comentario más, ¿no? Estaremos, Una sí, consulta, muy buenas noches. sí, sí. Concordamos en varias cosas en la presentación que por supuesto ha sido magnífica para tratar de llevar el transporte moderno acá a Bolivia. Fundamentalmente acá en La Paz nosotros tenemos un transporte privado, no es público-privado, pero que de alguna manera en el análisis, en una transformación moderna,
sería muy interesante para incentivar, sobre todo, volver a lo que viene siendo el transporte público masivo, que es una de las políticas que en este momento estamos tratando de incentivar, pero en algo concuerdo muy importante que tiene que ser una política de Estado, más aún en el problema social que se está viviendo por la falta de combustible, ¿no? No solamente en La Paz, sino en todo el país. La pregunta es esta, de acuerdo a la autonomía que tienen los buses que ha presentado, la primera pregunta, ¿cuánto de autonomía tiene una batería? Y lo segundo, si un bus de menos capacidad, que es lo ideal para acá, para La Paz, necesariamente tendría que tener esas estaciones alimentadoras de cargadoras de baterías, si vale el término, o se podría hacer de manera individual, tal cual se está ofreciendo en los vehículos particulares. Esa es la pregunta, Juan Carlos. A ver, en términos la verdad que esta es una industria que está evolucionando de forma bien ágil, en que los costos de los buses van a la baja, en que la vida de las baterías está durando cada vez más. Nuestros modelos de licitación pronosticaban que las baterías de un bus iban a durar probablemente cerca de 7 años, y la verdad que estamos viendo que proyectando que podrían durar más, lo que es algo muy positivo, porque significa que el bus dura más tiempo y los ahorros, por lo tanto, de energía, de costos de mantención, se prolongan. La autonomía de la batería depende mucho del modelo del bus y de las exigencias que nosotros le requerimos a cada bus para un día normal. Eh, lo que ocurre normalmente es que los buses salen, ¿no es cierto?, en la mañana, hacen su determinada salida y hay momentos en el día en que vuelven a cargar al terminal y ahí recuperan parte de esa autonomía que perdieron producto de los kilómetros ya recorridos. Pero pero yo, no, yo diría que hasta acá no me he topado nunca con que la autonomía de los buses sea un problema. Más bien hay una configuración de baterías que es la estándar que la industria ha ido definiendo, porque los días tienen 24 horas en todo el mundo, y por lo tanto y los buses tienen que operar de una manera que también sea factible para todas las ciudades, y por lo tanto la configuración estándar de los buses lo permite. Entonces yo más bien pensaría que el bus que usted va a encontrar y que se vende en las distintas empresas que proveen es uno que permite la autonomía propia de una ciudad como Santa Cruz. Yo no pensaría que eso es un problema. Lo que sí es cierto es lo último que usted dice respecto de cómo estructurar un esquema de carga que sea lo más costo eficiente posible. Y acá yo imaginaría que no es una buena idea que cada bus se va primero que nada, yo no replicaría el esquema actual en esto de que cada dueño, cada operador es dueño de uno o dos buses y los tiene en su casa. Eso no es razonable. Lo razonable es poder tener terminales donde se les hace mantención a todos juntos. Terminales que alimentamos con energía eléctrica de una manera confiable y que permite poder tener un sistema eficiente para poder alimentarlos. Los diseños de los terminales también han ido evolucionando mucho. A mí me ha tocado visitar terminales que ya tienen 12 años en otros países del mundo, en que era un bus, un punto de carga, un bus, un punto de carga. Con lo cual, por supuesto, necesitas muchos puntos de carga y el terminal es bastante grande. Hoy día ya estamos con un punto de carga para 4 buses, porque los tiempos de alimentación y de carga son más rápidos. Entonces tú puedes tener una rotación de los buses que permite que el terminal sea un terminal más económico y no tan amplio. Y de esa manera, ¿no es cierto?, vas reduciendo costos respecto a lo que significa esta inversión inicial importante, que es la construcción del electroterminal. Ahí yo diría donde se ha observado una gran evolución, producto de los sistemas rápidos de carga y en los diseños de los terminales para que puedan ser más efectivos, no solamente en las cargas, sino que también en los movimientos internos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, estaremos concluyendo. Muchísimas gracias a todos. Tenemos la participación de varios países. Gretel desde Santo Domingo. Hay otras personas desde Bogotá, de diferentes países. Así que muchas gracias. Marco Quiroga, el arquitecto Prado, Luis Eduardo Martín, el arquitecto Jonás Figueroa, que gracias a él podemos contar con la presencia del ingeniero Juan Carlos Muñoz, que es con el cual hemos escuchado hoy sobre
la planificación del transporte, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos. Esperamos tenerlo pronto aquí por Santa Cruz para que pueda conocer Santa Cruz. Le hemos informado de esta actividad al cónsul de Chile, al señor René Rojas, solo que hay una actividad hoy en Promo, donde yo trabajo, San Juan, así que él tenía que estar allá, así que perdón, no pudo acompañar. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Luis Eduardo, gracias a todos, Tengo Prado y un saludoso abrazo desde Santa Cruz. Que estén Hasta luego, bien. que esté muy bien. Gracias a todos. Éxito, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Jonás. ¿No? Muchas gracias a Bueno, Espero todos. que haya sido muchas gracias. de Hasta luego. utilidad, ¿no? Y Gracias, comprometer a Juan Alonso, Carlos como para siempre. futuros encuentros. Felicitaciones. Gracias, mi querido amigo. Gracias, gracias. Muy amable. Muchas gracias. Que estén bien.